Bien. Ok, entonces hasta este momento ya hicimos los latches, ¿sí? La última actividad que les dejé fueron los latches, el set reset, el latch D, el latch set reset negados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La clase anterior alguien me preguntaba la diferencia entre latches y flip-flops. Y esta clase vamos a ver qué es. Ya hicimos los latches con enable. Sí, habíamos visto que un latch con enable pues no es otra cosa más que un latch con una etapa adicional donde el latch se vuelve sensible si y solo si la entrada de enable está habilitada. ¿Sí? Las salidas no se van a actualizar a menos que enable esté habilitado. Eso convierte ya formalmente este dispositivo en un sistema de memoria. Si habilito el enable, sobrescribo la memoria. Si deshabilito el enable, se guarda la memoria. Ahora, la diferencia entre un latch y un flip-flop reside en la naturaleza del enable. El latch es sensible todo el tiempo que el enable está en alto, mientras que, y vamos a ver ahorita, un flip-flop va a ser sensible si y solo si estamos en un flanco de subida. Usualmente son flancos de subida, también puede ser flanco de bajada, pero es lo más raro. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Para hacer un flip-flop, aquí tenemos el diagrama de caja negra del flip-flop del SR. Pues si se fijan es exactamente igual, o bueno, es casi exactamente igual que el diagrama de caja negra de un latch SR. ¿Cuál es la diferencia? Que la entrada de enable ahora se convierte en una entrada de reloj y que este latch va a ser sensible, perdón, este flip-flop va a ser sensible solo a los flancos de subida de esta señal de aquí. Es decir, las salidas se actualizan, pero solo cuando esta señal va subiendo, cuando hace la transición de 0 a 1. No vamos a tener sensibilidad todo el tiempo, solo durante la transición. Ahora, para conseguir esto, bueno, déjenme antes de enseñarles el diagrama esquemático, vamos a hacer la simulación. Bueno, les voy a mostrar el funcionamiento. Bien, entonces vamos con el flip-flop set reset. Bueno, antes de correr el flip-flop set reset, déjenme correr el latch set reset. ¿Dónde lo dejé? Latch set reset con enable, aquí está. Vamos a ver si funciona. Y bueno, aquí que tenemos, tenemos la señal de enable en morado y tenemos las señales de set en rojo y reset en verde. Y tenemos aquí abajo en verde vómito la señal de Q y en azul pálido la señal QN. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, cuando el enable está en alto, las salidas se actualizan con respecto a la entrada. Este es el latch. Entonces, aquí tenemos una condición de set. Set en 1 y reset en 0. Entonces las salidas se van Q a 1 y Q negada a 0. Luego cambiamos de set a una condición de reset. Set se va a 0, reset se va a 1, entonces Q se va a 0, Q negada se va a 1. Y luego sigue la condición, sigue el enable habilitado y los dos sistemas se van, bueno, las dos entradas, perdón, se van a condición prohibida. Entonces mis dos salidas se van a condición prohibida. ¿Sí? Y luego aquí alcanzamos a pasar a lo que es la otra condición prohibida o la condición de memoria y se deshabilita el enable acá y pues se queda atorado el latch en esa condición de ahí. Acá se vuelve a habilitar el enable y pues regresamos a ver lo mismo de antes. Entonces, si se fijan, el latch es sensible a las entradas siempre que el enable esté habilitado.
Ahora vamos a simular el flip-flop. Voy a simular el flip-flop SR para que vean la diferencia. Y ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Aquí otra vez tengo mi señal, ya no se llama enable, se llama reloj, es este de aquí. ¿Sí? Y lo que va a estar pasando es que va a estar oscilando el reloj y si se fijan, las salidas solo se actualizan cuando la señal de reloj va de subida. Aquí mi señal de reloj pasa de 0 a 1, hace la transición o va en flanco de subida. ¿Y qué valores tengo? Yo tengo que el set está en 0 y el reset está en 1. Entonces esa es una condición de reset. Por lo tanto, mi flip-flop empieza en condición intermedia porque no lo he inicializado en ningún valor. Entonces está a voltaje medio. No sabe si son unos o son ceros las salidas. Y cuando se da esta actualización o cuando se da el flanco de subida del reloj, pasa a una condición de reset. ¿Sí? Y ahí se queda. Si se fijan, las entradas siguen cambiando mientras el reloj está en 1, pero las salidas ya no se van a actualizar, porque las salidas se actualizan solo aquí, en este flanco de subida. Y hasta el siguiente flanco de subida va a suceder que la señal de set está en 1, la de reset está en 0, entonces es una condición de set, y por lo tanto mis salidas van a cambiar Q a 1 y Q negada a 0. Y ahí se actualiza, y si se fijan ya no vuelve a cambiar de valor. Entonces, esta es la demostración de que mi flip-flop está actualizando las salidas solo en las transiciones de subida de mi señal de reloj. ¿Se entiende? Sí, Bien. Listo, ahí está el flip-flop set reset. Ahora sí, vamos a ver el flip-flop. Ahora, ¿cómo hacen el flip-flop? Para hacer el flip-flop van a tomar el latch set reset, van a tomar su latch set reset, y pues lo que van a hacer es conectarle aquí en la entrada de enable un detector de flancos de subida. ¿Sí? Este cuadrito de aquí representa un arreglo de hardware que lo que va a hacer es detectar cuando la señal de reloj pase de 0 a 1. Y ese detector, déjenme ponérselos por acá, aquí está, es este que tenemos aquí. ¿Sí? Este hardware es el detector de flancos de subida. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener la señal de reloj, ¿sí? Que pasa a través de un inversor y pasa también directamente al circuito. Entonces, el inversor lo primero que va a hacer es voltear mi señal, ¿no? Va a invertir la señal de entrada y vamos a tener esta señal y esta otra que vienen por acá. El inversor introduce muy pequeño, muy poco retraso en la señal, ¿sí? El inversor, entonces por eso podemos decir que estas dos señales vienen en sincronía, ¿sí? El retraso entre las dos es muy pequeño, pero vamos a añadir más hardware aquí para incrementar el retraso o el retardo que está sufriendo esta señal de acá. Aquí el retardo era muy pequeñito, pero cuando pase a través de otra compuerta, pues esta compuerta AND que yo tengo aquí, está funcionando como si fuera una compuerta YES. O sea, si yo puente las dos entradas de una compuerta AND se convierte en una compuerta YES. Si la entrada es 1, la salida es 1. Si la entrada es 0, la salida es 0. Esta compuerta de aquí lo único que está haciendo es añadir un retraso adicional. Lo que va a pasar es que ahora mi señal que venía aquí se va a retrasar todavía más con respecto de la que viene aquí por un alambre. Y al momento de que llegue esta señal a la compuerta NAND, a esta compuerta X2, mi compuerta NAND X2, y venga la otra señal que venía de la entrada, pues van a llegar desfasadas lo suficiente para que aquí lleguen valores diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Como esta señal estaba invertida pero se retrasó, aquí va a llegar un 1 y acá va a llegar un 1. Entonces, 1 por 1 en una compuerta NAND me va a dar 0. Eso lo que va a provocar es este valor de aquí. O sea, este retraso se va a registrar a la salida de mi compuerta NAND como un pequeño pulso, ¿sí? Un pulso invertido.
Todos los demás valores que lleguen a la compuerta NAND se registran como unos. Solo este pequeño desfasamiento se va a registrar como un 0. Y vamos a añadir un inversor para que ese 0 se invierta de nuevo y se va a convertir en un pequeño pulso de 1. Si este pulso yo lo mando al enable, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que ahora el enable va a estar viendo ceros desde la señal de reloj todo el tiempo, y solo en los flancos de subida de la señal de reloj va a haber un pulso positivo. ¿Sí? Todos los demás instantes del tiempo el enable está en 0. Solo en el flanco de subida de la señal de reloj hay un pulso en 1. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, aquí hay algo importante. Eh, este diseño que estamos utilizando es un diseño pensado para tecnologías viejas. ¿Sí? Me faltaría, nos hubiera faltado profundizar en otras metodologías de diseño para celdas lógicas. ¿Por qué? Porque a pesar de que la tecnología que estamos utilizando es muy vieja, es lo suficientemente nueva como para que este circuito, este retraso sea muy pequeño. De hecho, esta compuerta NAND la añado yo. Este es un diseño mío. En el diseño original nada más tenían esta compuerta NOT. Y la compuerta NOT introducía suficiente retraso como para producir este fenómeno de aquí. Yo tuve que modificar el diseño y añadir esta compuerta AND porque no era suficiente retraso esto. O sea, nuestras compuertas están tan bien hechas que los retrasos se vuelven imperceptibles. Entonces yo añadí esto. Y de todos modos vamos a tener un problema con algunas otras compuertas. ¿Sí? De hecho, para la actividad que sigue teníamos que hacer con flip-flop SR, flip-flop D, flip-flop JK y flip-flop T. El problema es que los flip-flops T y JK dependen, o sea, vitalmente de este retraso, pero como nuestras compuertas están tan bien diseñadas, pues los retrasos no son lo suficientemente grandes. Por lo tanto, voy a cancelar las compuertas, los flip-flops JK y el D para la siguiente actividad. Podríamos añadir más compuertas aquí, o sea, podría ponerle a lo mejor otras 3 compuertas AND en esta configuración de compuerta YES. ¿Sí? De hecho, yo lo probé utilizando aquí un flip-flop D, perdón, un latch D, y el latch D me introduce suficiente retraso, pero vamos, ahí sería ya hacer un diseño que se aleja demasiado de mi concepto de eficiencia. ¿Sí? O sea, ahí ya estaríamos forzando un diseño absurdo solo para probar un fenómeno. Entonces voy a mejor cancelar esas dos compuertas, esos dos flip-flops, perdón. Entonces lo que vamos a tener es este diseño, ¿sí? Este diseño, y solo vamos a usar el flip-flop D y el flip-flop RS. Ahora, todo eso es este cuadrito de aquí, ¿sí? Por lo tanto, no crean que el dejarlo solo en dos flip-flops les va a resumir o les va a facilitar tanto el trabajo. Sigue siendo un montón de trabajo. Entonces, ¿en cuál actividad íbamos? En las 6. Dejé las 6, ¿no? O dejé las 5. Dejó las 6. La Ok. 6. 6, entonces. Actividad 7. ¿Sí? Actividad 7. ¿Cuál va a ser la actividad 7? Bueno, déjenles pongo el diseño del detector de flancos de subida. Ahí está, tómenle captura. Lo van a necesitar. A la 1, a las 2, a las 3. Ahí está. Y este es el flip-flop SR, entonces tómenle captura también. ¿Qué van a hacer? Ese detector lo van a meter aquí. A la 1, a las 2 y a las 3. Y el detector lo podemos hacer aparte, ¿no? Como si fuera un componente extra. Sí, de hecho lo tienen que hacer aparte, porque lo van a cargar. Este es el flip-flop SR, y ¿cómo creen que va a quedar el flip-flop D? Pues igual que el latch de enable. Ujú.
Va a quedar igual que el latch D, pero aquí en el enable pues le voy a conectar otra vez el detector. Entonces, la actividad 7 son 3 circuitos: el detector, el flip-flop SR y el flip-flop D. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Ok. Entonces, vamos a cerrar aquí. Y ahora, actividad 8. ¿Sí? Actividad 8. ¿Qué va a ser la actividad 8? La actividad 8 son dos registros. ¿Sí? También teníamos que hacer contadores, pero por lo mismo de los flip-flops T, porque teníamos que hacerlos con flip-flops T, se las voy a cambiar a unos registros. Primer registro. Registro SIPO. ¿Sí? Registro SIPO. Serial input, parallel output. Aquí vamos a tener dos entradas. La entrada serial y mi entrada de reloj. ¿Sí? Y para este vamos a necesitar el flip-flop D. ¿Qué va a pasar aquí? La entrada, ¿sí?, va a estar recibiendo valores y el reloj pues lo que va a estar haciendo es que el valor, por ejemplo, supongan que aquí hay un 1, ¿sí? Dejo un 1 fijo en ese in. Se supone que mis flip-flops están todos en cero por el momento o están en valor intermedio. Entonces viene la señal de reloj, primer flanco de subida, el 1 que está aquí se copia aquí a la salida. ¿Sí? Se va a copiar aquí a la salida. Pero la salida también es la entrada al siguiente flip-flop. Entonces al siguiente flanco de subida del reloj, lo que va a pasar es que este valor se va a copiar acá. Y luego en el siguiente flanco de subida, este valor se va a copiar acá. Y en el siguiente flanco de subida, este valor se va a copiar acá. Sí, o sea, los valores que yo tenga aquí se van a ir desplazando. ¿Sí se entiende? Sí, ¿cómo se llama ese componente? Registro SIPO. SIPO. Serial Input Parallel Output. Registro SIPO. Por ejemplo, imagínense que tengo un tren de pulsos, ¿no? Entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y ese tren de pulsos pues va entrando y tengo QA, QB, QC y QD. ¿Qué es lo que va a pasar? Supongan que van entrando los valores de... O sea, este es el primer valor que entra. Entonces, ahorita están todos mis valores en cero, ¿sí? Todas mis salidas en cero. Bueno, vamos a dejarlo en X porque pueden estar en valor intermedio. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Vienen entrando los valores entonces. Primer flanco de reloj. ¿Qué va a pasar? Este 1 pues se va a venir aquí. ¿Sí? Listo. Siguiente flanco de reloj. Este 1 se viene para acá. Y ahora aquí recibe un 0. ¿Sí? Siguiente flanco de reloj. Se desplazan los valores un espacio. Entonces este es 1, este es 0 y este es 1. ¿Sí? Entonces vamos aquí. Siguiente flanco de reloj. Este es el valor que está entrando. Ahí este es 1. Se desplazan los valores. Entonces este es 1, este es 0, este es 1 y este es 0. ¿Sí? Y vamos aquí. Siguiente flanco de reloj. Vamos a decir que vamos ahora acá. Y entonces ahora este es 0, este es 1, este es 0 y este es 1. ¿Sí? Y siguiente pulso de reloj, si todavía tuviera valores, pues se desplazan a otro lugar. Entonces este es 1, este es 0, este es 1 y este es 0. Y ya vamos acá.
Entonces ya pasó todo mi dato a través de los registros. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ok, entonces listo. Ahí está, registro SIPO, primera parte de la actividad 8. Segunda parte de la actividad 8, registro PIPO. Aquí que vamos a tener, este registro se va a hacer con flip-flops, perdón, con latches de tipo D. ¿Sí? Este se hace con latches. Aquí vamos a tener en lugar de reloj, pues un enable, ¿sí? Y vamos a tener 4 bits de entrada que son A, B, C y D. Y vamos a tener 4 bits de salida de mi registro que son el registro, bueno, QA, QB, QC y QD. Este es un principio básico de memoria RAM. Bueno, de hecho esta es una localidad de memoria RAM. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí dos opciones, Write Enable y Read Enable. ¿Qué es lo que pasa? Si yo habilito el Write Enable, mientras el Write Enable esté en 1, los datos que yo ponga aquí a la entrada se tienen que estar copiando a las salidas Q. Pero las salidas Q no se van a ver a la salida del sistema hasta que yo habilite el Read Enable. ¿Sí? Solo hasta que yo habilite el Read Enable se van a ver los datos acá. Entonces, mientras Read Enable esté deshabilitado, las salidas son 0. Solo cuando Read Enable esté en 1, las salidas muestran el valor de los registros D. ¿Se entiende? O sea, el read enable nos ayuda como a poder activar la salida. El Read Enable habilita las salidas. O sea, yo veo puros ceros a menos que habilite el Read Enable. Ya con el Read Enable, estas compuertas han, entre comillas, leen los valores que están en las Qs. ¿Sí? Ok, gracias. Por nada. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok. ¿Cómo se llama esto? Registro PIPO, Parallel Input, Parallel Output. Ok. Registro PIPO, Parallel Input, Parallel Output. ¿Preguntas? ¿Para qué se usa ese tipo de registro, profe, en la práctica? Esta es una localidad de memoria. Por ejemplo, puede ser una localidad de memoria RAM. La memoria RAM lo que tiene es aquí el Read Enable y el Write Enable están conectados a... Puede ser una compuerta XOR, puede ser una compuerta AND o puede ser a un inversor, uno de los dos. Entonces, se mandan a un solo puerto que se llama Write Enable. Si yo mando Write Enable en 1, aquí está recibiendo un 1 y acá mediante alguna compuerta está recibiendo un 0. Entonces, se habilita la lectura, pero se habilita la escritura, pero se deshabilita la lectura. Entonces yo puedo escribir los datos aquí. Cuando mando un 0 al Write Enable, este recibe un 0, con el inversor este recibe un 1 y entonces estoy en modo lectura. ¿Sí? Si ustedes piensan en una memoria RAM de 4 bits, por ejemplo, de 1024 localidades de 4 bits, esta es una localidad de memoria. ¿Sí? Esta es una localidad de memoria. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? O sea, este es un registro. ¿Sí? El registro es lo que hace las memorias más avanzadas. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien. Entonces, si ya no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Y esa es la última actividad. Ya tienen sus 8 actividades del semestre. ¿Qué significa eso? Que el semestre se acaba cuando ustedes digan. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tenemos para entregar o más o menos? Mm, déjenme ver. Hoy estamos a 28. El siguiente jueves es 4. Eso significa que tendrían hasta el 11. O sea, les voy a dar 2 semanas desde hoy. ¿Sí? Hasta el 11 de noviembre Ah, para entregar. gracias. ¿Sí?
para entregar ya todo lo que nos falta. Sí, después del 11 de noviembre ya no reviso nada. Ahora, falta también un examen departamental. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Quieren que el examen? Pues les doy tres opciones. El examen lo puedo dejar para la fecha que está, que es para los últimos de noviembre. Lo puedo adelantar en cuanto terminen de entregar todo o lo puedo hacer este fin de semana. Si lo hago este fin de semana, significa que en cuanto terminen de entregar los circuitos, ya se acabó su semestre para ustedes, al menos en mi materia. Ustedes díganme. ¿Lo dejo fijo, lo dejo para cuando terminen de entregar todos o lo adelanto para este fin de semana? Para cuando entreguemos todo, ¿no? No sé. A ver, los que quieran para cuando entregue todo, eh, pongan un más en el chat. En el chat, pongan un más los que quieran que haga el examen hasta que todos terminen de entregar. Ujú, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7 entonces. 8. El examen tendría, bueno, no, nada, nada. El examen vale 20 puntos y es relacionado con la teoría que hemos visto. ¿Qué va a ser el examen? Eh, Principalmente pues preguntas acerca de corrientes, de las tecnologías, todo esto. Ahora, les puedo dar otra opción, ¿sí? Una cuarta opción. Y es pasarles los puntos del examen a la actividad 8. ¿Sí? La actividad 8 valía 10 puntos, es decir, pues vale lo mismo que las demás actividades. Si quieren puedo pasarles los 20 puntos del examen a la actividad 8, pero les añadiría un circuito más. Entonces serían 3 circuitos por la actividad 8. Igual, ustedes díganme. No, creo que está Suena mejor hacer el interesante. examen. El circuito adicional pues tendría que ser un circuito que valiera la pena. No se los dejo a misterios. El circuito que les añadiría en la actividad 8 sería un... déjenme ver. Aquí tengo el surtido de circuitos. Déjenme escoger un circuito que valga la pena. Ujú, ujú, ujú. Bueno, ya hicieron el sumador completo. Este es el restador completo de un bit. ¿Sí? Entonces, la actividad 8 sería tomar el restador completo de un bit y hacer el restador completo de 4 bits. ¿Sí? O sea, conectar 4 restadores completos. ¿Sí? Yo voto por hacer examen. Examen, entonces. Bueno, ya tengo 3, 6, 8 que querían el examen para cuando terminaran todos. Ahora, otra votación. Los que quieran examen, pongan una X en el chat. Los que quieran examen, pongan X. 2, 3, bueno, entonces 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bueno, entonces tenemos 10 personas que quieren. Los que quieran hacer el circuito en lugar del examen, pongan una O mayúscula en el chat. 10 contra 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Bueno, entonces gana examen.
Eso significa que el examen, ahora vamos a ver cuándo lo hacemos. Ya votaron 10 a favor de que se haga hasta que terminen todos. Entonces, pongan una Y los que quieran que se haga el examen hasta el final del semestre, o sea, hasta los últimos bueno, principios de diciembre. 1, 2, 10 contra 2. Y pongan una U los que quieran que haga el examen ya este fin de semana. 1, 2, 3, 3, 4. Bueno, entonces el examen lo hacemos hasta que terminen de entregar todo. Bien, entonces tienen 2 semanas a partir de hoy para entregar la actividad 8. Terminándose esas 2 semanas, abro el examen. ¿Qué pasó, Brian? ¿Los reportes se entregarían como las actividades pasadas, las últimas? Sí, igual, todos los circuitos, cada circuito lleva su reporte. Ok, gracias. Ujú. Bien, entonces el examen queda para dentro de 2 semanas. Quedamos que el 11, entonces viernes 12 sería sábado 13 y domingo 14 de noviembre. Si entregaran todos antes, pues hacemos el examen antes. Si no, esa es la fecha del examen, ¿va? Ok, profe. Bien. Está bien, profe. Listo, pues entonces ahí está, lo último del semestre. Entonces nos conectamos a las siguientes clases solo si vamos a entregar cosas, Sí, ¿verdad? solo si van a entregar algo. Ah, bueno, está bien, gracias. Ujú, por nada. Bien, si no queda nada pendiente, entonces ahora sí vamos a